A mí me gustaría, si es posible, bajarle un poco a la luz de la sala, gracias. Bueno, esta charla se basa en un libro que se publicó hace unos años en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. La presentación es un poco extensa, trataré de hacerla lo más ágil posible. Y quiero comentar que a lo largo del día he encontrado una cantidad de claves que por una parte me hacen criticar lo que voy a presentar, pero por otra parte me dan luces para dónde seguir. En eso le agradezco al maestro Montañola, a Carlos Niño, todo lo que han aportado en este día. Sigamos, por favor. Bueno, supuestamente este es un libro de teoría. Pero no es un libro de teoría en el sentido clásico, digámoslo así. Yo cito aquí un párrafo de Vitruvio que me parece muy interesante, que ustedes pueden leer, pero que dice que el arquitecto debería estar equipado con el conocimiento de muchas ramas de estudio, siglo I, y varias clases de saber. O sea, lo de la transdisciplinariedad está planteada desde el siglo I de nuestra era, porque es mediante su juicio que es puesto a prueba todo el trabajo hecho por las otras artes. Este ejercicio continuo y regular, este conocimiento es hijo de la práctica y la teoría. En realidad la cita la tengo por ese dualismo que ha permeado la historia de la arquitectura de Occidente a lo largo de los siglos, la división entre práctica y teoría. La práctica es el ejercicio continuo y regular del empleo en el que se hace el trabajo manual con cualquier material necesario, de acuerdo con el trazado de un dibujo. Teoría, por otra parte, es la habilidad para demostrar y explicar los resultados de la destreza en los principios de la proporción. Tomando esa última frase, uno diría, la teoría es aquello que le permite a uno argumentar, que le permite pensar, argumentar, explicar. Eso lo adelantaremos un poco más. Entonces, aquí digo, la teoría se concibió durante siglos como la conjunción de la teoría y la práctica. Hoy en día la teoría no se puede entender como un todo unitario, sino que requiere abarcar muchas dimensiones, y ahí planteo las 7 dimensiones, las 8 dimensiones en las cuales voy a plantear el asunto de pensar la arquitectura. La primera es el mundo construido, después siguen 3 pares, proyecto y materialidad, historia, teoría, estética y experiencia, y el último, en una construcción casi simétrica, es el mundo por construir. Siguiente. Y la manera como yo lo explico es que este libro o la idea no se necesita leer secuencialmente, que uno puede partir de cualquier punto y llegar a cualquier punto. Y aunque no puede hacer la representación tridimensional, la considero a manera de unos bucles que van entrelazándose entre sí y aclarando una cosa importante. Uno puede pensar la arquitectura desde su interior o puede pensarla desde su exterior. Su exterior es toda la mirada que explica lo social, lo cultural, lo económico, lo ambiental, etc. Y lo interior, que quizás es lo que más enfatiza en esta presentación, son los 3 pares: proyecto, materialidad, historia, teoría, estética, experiencia. Sigamos. Cito 3 definiciones clásicas de arquitectura, porque hay una cosa bastante particular, y es que la arquitectura se redefine continuamente, está redefiniéndose continuamente. Eso puede señalar una crisis de identidad o puede señalar una dinámica.
Esta es la de Bruno Sevi, que dice que la arquitectura bella es la que tiene un espacio interno que nos atrae, nos eleva, nos subyuga, etcétera. Y dice la arquitectura fea será aquella que tiene un espacio interno que nos molesta y nos repele. Pero lo importante es establecer que todo lo que no tiene espacio interno no es arquitectura. Eso es Sevi en Saber ver la arquitectura, años 50. Siguiente. La clásica de Hannes Meyer, edificación. Todas las cosas en este mundo son un producto de la fórmula función por economía, es la visión materialista. Todas estas cosas no son, por tanto, obras de arte. Todo arte es composición y por ello contraproducente. Toda vida es función y por tanto no artística. Es escuetamente materialista. La idea de composición de un puerto marítimo resulta divertidísima. Sin embargo, ¿cómo se realiza el proyecto del plano de una ciudad o de una vivienda? Composición o función, arte o vida, es la visión, llamaríamos, no poética de la arquitectura. Siguiente. Esta es la clásica de la arquitectura, es el juego sabio y magnífico de volúmenes bajo la luz, Le Corbusier. Yo alguna vez hice una colección de definiciones, no las incluí todas, eran como 10 diferentes. Siguiente. Y lo que pienso yo es que la arquitectura es el espacio pensado y construido para ser habitado. Y dentro de eso caben una cantidad de aspectos desde lo puramente existencial hasta lo puramente poético. Siguiente. Pongo como fundamento básico de la arquitectura el habitar. Ahora, pongo ahí una serie de definiciones de esas que se leen en el diccionario. Habitar es vivir y residir. Pongo primero que es el fundamento de la arquitectura. Segundo, que es vivir y residir. Residir, disponer de un lugar estable, en fin. El sentido de habitar, y el habitar es algo que es inherente a la humanidad. Y leyendo muy superficialmente a Heidegger, el ser humano construye para habitar y habita gracias a construir. Muy pedreramente esa idea es fundamental. Nosotros somos seres arquitectónicos, eso me lo decía mi profesor de Humanidades en la Nacional, Antonio Berman. Él hablaba del Homo architectonicus. Nosotros somos seres arquitectónicos, nosotros somos arquitectura, porque no podríamos vivir sin la arquitectura. Es indispensable para la vida. Puede que a futuro, no sé, no garantizo, pueden que cambien las cosas. Por ahora, nosotros existimos en cuanto habitamos y habitamos para existir. Siguiente. Entonces aquí ponemos nuevamente a Vitruvio con el origen de la arquitectura, que es la famosa discusión de la cabaña primitiva que se lleva a cabo desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII y XIX incluso, de cómo las personas construyeron techumbres con follaje, excavaron cuevas, fijándose en los nidos, imitándolos, prepararon habitáculos con barro y ramitas. Al observar unos las chozas de los otros y al ir aportando diversas novedades, fruto de sus reflexiones, cada vez se iban construyendo mejor sus chozas o cabañas. Volvemos al siglo I, porque antes de la cabaña está el lenguaje, y antes del lenguaje está el fuego. O sea, la secuencia que plantea Vitruvio es: los seres se reúnen alrededor del fuego. Al estar reunidos alrededor del fuego desarrollan el lenguaje, y al estar reunidos y comunicándose entre sí nace la arquitectura. Tiene mucho que ver con lo que dijo el profesor Montañola sobre la relación entre arquitectura y lenguaje. Siguiente. Entonces, el punto de partida de esta digresión que vamos a hacer en el bucle es el reconocimiento del mundo construido como arquitectura y
de las escalas o formaciones espaciales. Vuelvo a decir, esto se puede ver desde el interior de la arquitectura, pero se puede ver desde el exterior, porque el mundo construido es todo. Entonces pongo ahí, siguiente, las escalas con las cuales trabajo un poco la idea, que es la escala del territorio, la escala de ciudad, la escala del espacio urbano, la escala de la edificación y la escala del recinto. O sea, de lo macro a lo micro. Aclarando una cosa, hay escalas intermedias, intersticios. Entre el territorio y la ciudad puede haber franjas, un suburbio, por ejemplo, o algo así. Entre la ciudad y el espacio urbano puede haber umbrales. Entre el espacio urbano y la edificación hay umbrales. Una galería en un edificio es espacio urbano y es edificio al mismo tiempo. Entonces, estos no son escalas tajantemente definidas o matemáticamente definidas, si son, por una parte, escalas operativas y por otra, escalas perceptuales. Siguiente. No estoy comentando las imágenes. En el caso anterior era el puerto de La Habana. Esto es la iglesia de las Lajas en Nariño. Entonces pongo en el territorio palabras que ustedes pueden leer: el espacio, los asentamientos, la infraestructura, como arquitectura, o sea, como hechos construidos. Siguiente. Y pongo ejemplos como Machu Picchu, en que ciudad y territorio son una unidad, un ejemplo único si se quiere. Geografía y arquitectura son lo mismo en este caso. Siguiente. La ciudad como hábitat. Estamos abocados a un mundo urbanizado. Las estadísticas mundiales indican que vamos a tener un 80% de población urbana en tal año, yo creo que es como en el 2030. En Colombia estamos en un 76%, o estábamos, según los censos. Somos un país urbanizado, contradictoriamente urbanizado, un país que no tiene en cierta medida población rural, que es la que alimenta el mundo urbanizado. Digo yo, bueno, hay añado que la ciudad puede ser vista, según palabras de Chorsky, que ya citó Carlos Niño, como sueño y como pesadilla. La ciudad contemporánea puede verse como un hecho apocalíptico, muy al estilo del cine norteamericano, o puede verse como el hábitat del futuro de la humanidad, pero con condiciones que aún no se cumplen. Pongo dos libros simplemente para mostrar cómo dos autores han tratado de explicar el fenómeno del mundo construido de dos maneras completamente diferentes. El lenguaje de patrones de Chris Alexander, Ciudades, edificios, construcción, que intentó ser el texto más comprensivo sobre el mundo construido, que va desde lo macro hasta lo micro. Y la arquitectura de la ciudad, de la cual ya habló Josep, de la cual también habló Carlos Niño, que es el intento de Aldo Rossi también por dar una interpretación del mundo construido. Siguiente. La otra escala es el espacio urbano. Sobre eso podemos discutir y hablar mucho del espacio público. Yo hablo más del espacio urbano que del espacio público, porque el espacio urbano es el hecho físico y lo público deriva del sentido que le da el ciudadano a ese espacio urbano. Pero pongo que es el estructurante de la ciudad, conecta los fragmentos, permite la movilidad, el encuentro y la congregación y la expresión del espíritu colectivo. Siguiente. Y eso se puede representar en la idea de la plaza, San Marcos de Venecia. La plaza, en sus innumerables formas en el mundo, sigue siendo el espacio
urbano por excelencia. Aún desde la época prehispánica, en América, había espacios como plazas, las canchas de los incas, las plazas ceremoniales de los aztecas y de los mayas. En fin, la plaza es un invento que viene casi asociado genéticamente al origen de la ciudad. Siguiente. También pongo ahí dos libros como ejemplo. En el libro se detalla mucho más los contenidos de estos temas, es un libro más extenso. La imagen de la ciudad de Kevin Lynch, que fue un libro clásico de los años 70, una manera de leer la ciudad. Y el paisaje urbano de Gordon Cullen, que era muy en la misma línea de entender el espacio, el paisaje urbano, como paisaje, o sea, como construcción deliberada de un escenario o de un lugar, unos lugares para vivir. Siguiente. Vienen las edificaciones. Estoy pasando el mundo construido más rápido porque después entro en los pares. Las edificaciones son las células básicas del tejido urbano. Son las unidades que se incorporan en conjuntos. Este es el barrio de La Perseverancia en Bogotá, que es un tejido, llamémoslo espontáneo. Es un tejido que se dio, en realidad tiene una traza inicial. Y las edificaciones, como digo, son el coro, dentro del cual se destacan los solistas, que son las edificaciones representativas, los símbolos urbanos, lo que llama Rossi algo así como los edificios primarios. No recuerdo cuál es la denominación que le da Rossi. Siguiente. Una edificación cualquiera que sea su naturaleza contiene espacio habitable. Pongo la Villa Rotonda de Palladio, pues que era una casa grande y bastante elaborada, pero no dejaba de ser una casa, una vivienda. Siguiente. El espacio doméstico, el interior, ya nos acercamos al recinto, pero el recinto no solamente se encuentra en el espacio doméstico. Esta sala es un recinto, mi alcoba es un recinto, mi dormitorio en el hotel es un recinto, la sala del Congreso es un recinto, que es en cierta medida la unidad mínima, pero el espacio doméstico es el que más representa en cierta medida el sentido de habitar de las personas. Esta es una foto en Antioquia, acá en Antioquia, específicamente en Amagá, en una vivienda campesina, donde están todos los símbolos asociados al hecho de vivir. Si uno leyera todas las figuritas que están ahí colgadas, encontraría santos, retratos, lo que llamaban vitelas, en fin, hay una cantidad de cosas que están tan ligadas a la experiencia de la persona, a la vivencia de la persona, que en cierta medida solo ellas lo entienden. Siguiente. Entonces, aquí entramos a trabajar los pares, que son en cierta medida, no son pares dialécticos, no es que lo proyectual sea la antítesis de lo constructivo, no es que lo histórico sea la antítesis de lo teórico, no es que lo estético sea la antítesis de la experiencia. Son pares que en cierta medida se complementan, se apoyan mutuamente. Entonces, pensar la arquitectura como proyecto y materialidad permite entender su origen, su vocación de convertirse en una obra construida y de los materiales para lograrlo. Es una frase muy sencilla, en el libro creo que se detalla un poquito más. Y entramos al proyecto. Creo que hoy hemos tenido un muy buen discurso sobre el tema del proyecto. Aquí lo sintetizo en que el proyecto puede verse en 4 instancias: el pensamiento, el lenguaje, los procesos y la experiencia.
El pensamiento proyectual es lo que yo considero que es una estructura mental. No es que uno aprenda a proyectar, es que uno piensa proyectualmente, en el caso nuestro los arquitectos. El proyecto se introduce en la estructura mental de tal manera que uno entiende el mundo, si se quiere poner en términos exagerados, a través de esa estructura mental. El lenguaje ya viene las representaciones, los códigos representacionales, los bocetos, los planos, los modelos. Porque ahora trataremos de ver eso un poquito más. Los procesos proyectuales. Sobre eso ya vimos hoy unos aportes. Los teóricos de los 70, desde Broadwell, el inglés, el mismo Alexander con el lenguaje de patrones, trataron de definir cómo se proyectaba. Entonces Broadwell hablaba de lo icónico, lo analógico, lo canónico y lo abstracto, indeterminado. Lo icónico era aquello que replicaba un poco la identidad de un objeto, lo analógico se trasladaba a un campo más complejo, lo canónico sería el canon clásico, por poner un ejemplo, y lo moderno sería lo que él llamaba lo indeterminado. Y viene la experiencia proyectual, que es ya la incorporación en el proyectista de aquello que ha hecho y que le sirve para seguir haciendo. Eso no es solamente la experiencia de proyectar, sino lo que esa experiencia va dejando en cierta medida como ruta. Podríamos poner la ruta proyectual también. Siguiente. Entonces el proyecto como idea de arquitectura, ahí me faltó aclarar una cosa. El proyecto es idea y al mismo tiempo es representación. La idea puede ser una representación mental, que puede ser muy vaga, o la idea puede ser la representación física de sí misma, que sería el proyecto como lo entendemos en el lenguaje académico. Cuando uno le dice al estudiante haga un proyecto, lo que le está pidiendo al final es un conjunto de representaciones que tienen que ver con una idea de arquitectura. Me interesó mucho lo dialógico, porque para mí la enseñanza proyectual es un diálogo. Es un diálogo. No es jugar con los dibujos, es simplemente un diálogo. Y un diálogo que se va construyendo a sí mismo desde un punto alfa hasta un punto omega. Pongo ahí un ejemplo pues muy elemental, que no es tan elemental, que es la simetría en una de las villas de Palladio. Ya vimos la villa rotonda, que es completamente simétrica, doblemente simétrica. Esta es otra de las villas que es simétrica. La simetría ha sido un principio que ha, en cierta medida, determinado la mayoría de la arquitectura en el mundo a lo largo de su historia, y que viene a romperse fundamentalmente con la modernidad, en la cual la asimetría fue una manera de mostrar su separación del pasado. Siguiente. El boceto como representación de la idea. Ahí puse un dibujo mío de hace 1000 años, ¿sí? Que era un boceto de esos que uno hacía en el tiempo de ocio, que es una idea. No tiene nada que ver con una intención clara, definida, de hacer el objeto. Es aquello que le permite a uno representar vagamente la idea. Es el primer soporte de la idea. Siguiente. El desarrollo de la idea, puse ahí otro mono, ¿sí? Que en cierta medida lo que quiere decir es de una mancha, de unas rayas, puede surgir una idea de arquitectura que se va a volver un proyecto,
y que se puede llegar a volver una realidad. Siguiente. Y pongo como la imagen de un proyecto, esta perspectiva de un edificio de Rogelio Salmona, que se quedó en estructura, que nunca se terminó, pero que en el dibujo parece que ya existiera. Hoy en día el render es mucho más realista. Esto es interesante porque era manual, era cerebral, con el cerebro de la persona, no del aparato ordenador. No lo hizo Rogelio mismo, esto lo hizo Álvarez, un perspectivista muy conocido en su momento. Siguiente. Pasamos a la materialidad. Vamos un poco pasando muy rápidamente. La arquitectura como materia es un cuerpo que tiene una forma externa y contiene un espacio externo. Eso es como de Perogrullo, pero Perogrullo tampoco decía bobada. La materia permite proyectar espacialidades singulares y pongo como ejemplo un campamento en un archipiélago cerca de Caracas, Venezuela, que ganó un premio en la Bienal de Quito hace unos años, que era como el volver a la cabaña primitiva. Era el recinto habitable, que era ese cubo de madera, y la cubierta, que en este caso lo único que pretendía era proteger del sol, o sea, dar la sombra, y eventualmente también ampararlo de la lluvia. Es interesante, si uno quisiera desarrollar la idea, ver la espacialidad. El cubo es un contenedor, pero la cubierta desarrolla un espacio virtual. Siguiente. Distingo mucho entre el muro y entre la masa y el esqueleto, porque uno tiene que entender en cierta medida que la materia no solamente es soporte, sino que es espacio. Y pongo como ejemplo este callejón en Machu Picchu, que es el muro, y la lógica de la comunicación es el vano. Un muro, como diría Louis Kahn, el ladrillo quiere ser un muro, creo que fue la frase que él dijo. La vocación del ladrillo es ser un muro, pero la vocación del muro es tener un vano. Siguiente. Hay una parte en la historia de Occidente que es interesantísima, que es el gótico. El gótico es una estructura esquelética. Es una estructura de esqueleto. La columna y la bóveda de nervadura y las nervaduras forman una trama que es como los huesos, las costillas, en fin, es un esqueleto, y lo que rellena el esqueleto es liviano. La belleza del gótico se expresa en el vitral, porque ese esqueleto permitió construir esa maravilla de arte que es el vitral, el gran vitral, que tiene unas proporciones gigantes, que por una parte es comunicativo, porque le está contando al feligrés la vida de un santo, la vida de una santa, o la representación del cielo, en fin, etcétera, etcétera. O sea, es narrativo, pero además de ser narrativo es bello. Y el efecto de la luz al penetrar sobre la catedral gótica crea unos momentos realmente sublimes. Esta es la catedral de Salamanca, la catedral nueva de Salamanca, comienzos del siglo XVI, es un gótico tardío. Siguiente. Que se traduce ya en la modernidad en lo liviano y lo transparente. Y pongo un ejemplo obvio, que es el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, unas estructuras muy livianas que sostienen una cubierta muy pesada, pero que dejan una serie de
efectos que ustedes pueden ver. Bueno, la figura al fondo es intencional, pero los reflejos, las transparencias del vidrio crean una serie de situaciones perceptuales interesantes, excitantes, motivadoras. Siguiente. Pasamos al otro binomio, la historia y la teoría. Yo he sido profesor de historia y teoría desde tiempos inmemoriales y siempre he confundido un poco la historia y la teoría, porque en cierta medida la historia es la teoría y la teoría es la historia de la arquitectura. Sin embargo, separemos un poco, distingamos en qué se diferencia. La arquitectura como historia y teoría permite entender su transcurso en el espacio y en el tiempo y los principios que han orientado ese transcurso. Es una manera quizás un poco simplista de plantear el tema de la historia o de la historiografía, que es mucho más complejo. Siguiente. Entonces ahí pongo como 4 párrafos, dice: la arquitectura como fenómeno espacio-temporal tiene un pasado y un presente y es el documento de su propia historia. La historia de la arquitectura es la historia de los espacios urbanos y de los edificios entendidos como hechos históricos. Eso permite o da lugar a que me den en la cabeza los historiadores. La historia de la arquitectura es una construcción conceptual que permite interpretar los hechos construidos a partir de las condiciones de su existencia. Ahí estamos un poquito más complejos. Y termino diciendo, es un fluido en el que se demarcan momentos particulares. La idea del río de que estábamos hablando hace poco. Siguiente. Entonces pongo aquí una serie de imágenes simplemente para hablar, por ejemplo, de los vestigios. Un vestigio es un documento histórico. De hecho, pongo Ciudad Perdida como ejemplo. De Ciudad Perdida no quedan sino vestigios. Y se han hecho interpretaciones a base de esos vestigios de cómo pudo ser la imagen real de Ciudad Perdida. Pero no hay muchos elementos que le permitan a uno decir con claridad cómo eran las construcciones que se elevaban sobre esas terrazas circulares. Siguiente. El plano urbano. Para el trabajo de historia de la ciudad, el plano urbano es fundamental. O los planos urbanos, o la secuencia histórica de los planos, que permite entender cómo la ciudad se ha formado, cómo se ha desarrollado, cómo ha crecido, cómo es su realidad actual. Siguiente, este es el plano de Santa Fe en el siglo XVIII, que es casi el primer plano técnicamente hecho de la ciudad. Schiacchi, Domingo Schiacchi. Siguiente, la ciudad y los sectores antiguos, que son a su manera otros vestigios, pero unos vestigios que en este caso están habitados, están vividos, son reales, usando la palabra real con cierta cautela. Esto es Popayán antes del terremoto del 83. Es posible que se haya reconstruido de tal manera que parezca igual, o es posible que se haya simulado una realidad que nunca fue. Siguiente. Y el edificio como documento es interesante. En el caso de la restauración de edificios, el estudio del edificio es como hacer la historia clínica que le hacen a uno en la EPS. ¿Sí? Yo participé activamente en la restauración del Teatro Faenza de Bogotá y el proceso de estudio del edificio fue un descubrimiento tras otro, unas cosas fantásticas que no se creía que existían y que estaban debajo de capas de pintura, que estaban detrás de muros que habían construido, hasta que se logró, gracias al complemento de los planos originales que existían o que existen, tratar de darle al teatro una imagen que no es idéntica a su original, porque la intervención contemporánea permite distinguirse, pero que sí recupera mucho de esa originalidad. Eso es
edificio en el Gran Canal de Venecia. Siguiente. La teoría, vuelvo a decir, la arquitectura se entendió por siglos como formada por la teoría y la práctica, y la teoría trató principalmente de dar sustento conceptual y en ocasiones técnico al proyecto arquitectónico. Si uno ve el Tratado de Vitruvio, que ahora lo vamos a mirar la carátula, va desde la fundación de la ciudad, la orientación, las fuentes de agua, etcétera, etcétera, hasta los órdenes de las columnas y hasta casi detalles técnicos. Eso se reprodujo en los tratados del Renacimiento, en fin, hay toda una lectura histórica de la teoría, porque además de entenderse como el apoyo de la práctica, incluyó criterios para juzgar una obra de arquitectura, en cierta medida también en el juicio estético, del cual hablaremos posteriormente. Yo hablo de la gran teoría como aquella teoría que trató de abarcar todo el ámbito, desde lo macro hasta lo micro. Pero esa gran teoría se diluyó y ha sido sustituida por manifiestos, y hoy en día la crítica, el ensayo crítico, hace un poco el papel que hacía antiguamente la teoría. De ahí que hoy en día se lea mucho más la crítica de la arquitectura que los documentos de carácter puramente teórico. Siguiente. Entonces pongo ahí dos ejemplos del discurso de lo clásico, el libro de Vitruvio, en la versión de Alianza Forma, y los 4 libros de arquitectura de Palladio en la edición inglesa del siglo XVIII, que es casi una copia facsimilar del original de los libros de Palladio. Yo diría que los 4 libros de arquitectura de Palladio fueron los libros más influyentes a partir del siglo XVIII, cuya influencia llegó holgadamente hasta el siglo XX. La escuela palladiana inglesa adoptó estos principios palladianos casi como doctrina. Siguiente. Es común afirmar que el origen de la teoría moderna fue el ensayo sobre arquitectura del abate Loguier, publicado en 1753, y del cual afortunadamente encontramos un ejemplar botado en un rincón de la biblioteca de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional en Bogotá, y que espero que tenga un buen nicho donde lo hayan guardado, porque lo defendimos a capa y espada de los bibliotecarios que querían botarlo a la caneca de la basura. Siguiente. No entro a detallar por qué se considera. Eso sería una discusión bastante interesante. El discurso moderno, estamos hablando de autores que ya mencionó Josep, Robert Venturi, con su complejidad y contradicción en la arquitectura, que le dio en cierta medida un giro inesperado al pensamiento de la arquitectura en los años 60, se publicó en el 64 la primera versión, o los ensayos sobre síntesis de la forma, que fueron en cierta medida los predecesores del lenguaje de patrones, pero en este caso Alexander estaba mucho más metido con las matemáticas, con la simulación matemática, muy distinto del criterio que pasó después al lenguaje de patrones. Esto era un método para proyectar, complicadísimo, pero súper complicado, porque eran unas estructuras que se iban ramificando, que al final uno no tenía ni idea cómo pasaba eso a un edificio. Siguiente. El discurso del lugar, que ha tenido mucha influencia aquí en Colombia, en particular a través de la obra de Rogelio Salmona. Pongo 2 libros que ya uno se ha hablado, el de Martin Heidegger. Esto es una colección de ensayos que se publicó en inglés, que se llama Poesía, Lenguaje y Pensamiento, dentro del cual está el clásico ensayo de ¿cómo es? Construir, Pensar. Y el
autor noruego Norbert Schulz, que basado en Heidegger desarrolla su teoría del espacio existencial en este libro y en otros que publicó posteriormente. Siguiente. Pasamos a la estética y la experiencia, que permiten entender la valoración de las cualidades formales y espaciales y la experiencia vivencial de los espacios y edificios. Esto es muy sintético. El tema del juicio estético es de los más complicados que se han podido establecer en nuestro campo y en el campo de las artes mismas. Y el tema de la experiencia, en cierta medida, ha sido un tema mucho más reciente, porque ya habla de cómo el ser se comunica con el espacio a través de su cuerpo, de sus emociones, de sus sentidos, etcétera, etcétera. Siguiente. Pongo ahí frases un poco de cajón. La estética es la expresión sensible de la materialidad de la arquitectura, y el juicio estético trata de las formas de acuerdo con criterios preestablecidos. Pongo las categorías del juicio estético según Kant, que va de lo agradable a lo placentero, de lo placentero a lo bello y de lo bello a lo sublime. En cierta medida Kant fue el que dio las pautas para explicar un poco el sentimiento de lo bello, el sentido de lo bello. Lo bello no es solamente lo que está en el objeto, sino lo bello está en la manera como el ser se aproxima al objeto. Lo cual quiere decir en principio que no habría categorías universales de lo bello, y que lo sublime ya va a la emoción pura, que es más allá del sentimiento de lo bello. Es aquella emoción que le produce a uno el estar, por ejemplo, en un paisaje en el cual siente uno un abismo que al mismo tiempo que lo subyuga, lo atemoriza, o estar en un momento particular en el cual la experiencia trasciende lo bello para pasar a lo sublime. Y la experiencia estética es, pues, obviamente eso de que estamos hablando. Lo bello es aquello que conmueve y aquello que motiva, aquello que deleita, y también puede ser aquello que engaña, ¿no? La belleza en el mundo contemporáneo es más diría yo, Photoshop que realidad. Pero bueno, en esas estamos. Siguiente. Vuelvo a la Villa Rotonda de Palladio, la estética de lo clásico, el paradigma, la obra paradigmática, en cierta medida la obra perfecta, porque es igual por todos sus cuatro lados, pero obviamente el punto de vista no es igual. Este es el punto de vista del acceso, pero si me hago a un lado, la veo igual pero distinta, y si me voy atrás la veo igual pero distinta. O sea que eso refleja el punto de vista, y el clásico dibujo tomado de los 4 libros de Palladio, en que Palladio hace planta, corte y fachada en una sola representación. Como la casa es simétrica, el corte y la fachada solamente dibuja la mitad. Siguiente. En cierta medida, y muy influido por Rogelio Salmona, me interné un poco en la experiencia de la Alhambra de Granada, que inspiró mucho la obra de Salmona, y realmente es un espacio completamente distinto, es una sensibilidad completamente distinta, es una cosa que realmente uno percibe con el cuerpo, con la vista, con el tacto, con el perfume, con el ruido, con el sonido del agua, en fin, es como la conjunción de los sentidos en una obra de arquitectura. Y pongo como ejemplo el Patio de los Leones, pero pudiera haber puesto el jardín del Generalife, o hubiera puesto la sala de los embajadores. En fin, la secuencia de la Alhambra es una sucesión de instancias
estéticas que se van a relacionar con el tema de la experiencia que vamos a ver enseguida. Por eso estética y experiencia tienen mucho que ver, aunque la experiencia no necesariamente es la estética. Siguiente. La estética de la modernidad, la abstracción, esta foto de Ezra Stoller, que me parece fantástica, la Sexta Avenida de Nueva York, geometría, sólidos, cristal, una superficie plana abajo que se puede llamar una plaza, pero en realidad creo que se llama la Plaza de las Américas, que esta vía se llama la Avenida de las Américas, completamente impersonal, completamente abstracta, exquisita en cierta medida en su abstracción. Siguiente. Ya habíamos visto el pabellón de Mies, lo mismo, de una estética exquisita en su llamado minimalismo, que en realidad no es tan minimalista porque el mármol que utilizan no es tan minimalista y la escultura de la señora tampoco es tan minimalista, pero la experiencia vuelve a ser una idea de exquisitez de la sensibilidad. Siguiente. Y la experiencia, sobre la cual ya tuve un libro que se llama La arquitectura como experiencia, publicado por La Nacional y Villegas Editores, en que ya hablo en desarrollo mucho más extenso de en qué consiste este tema de la experiencia de la arquitectura, siendo el sujeto el protagonista de esa experiencia. El lugar es el encuentro del sujeto entre el sujeto y la arquitectura, y yo resumo la experiencia de la arquitectura en la expresión estar ahí. Estar ahí, nosotros estamos acá, estamos ahí. Ahora, que no estemos experimentando el espacio porque estamos distraídos con la carreta que estoy echando es otra cosa, ¿sí? Pero si yo llego a un espacio como una iglesia o como un edificio que tenga algo particular, el estar ahí es lo que me permite, en cierta medida, sentir el edificio. Usando una expresión exagerada, incorporar el edificio en mi ser, ¿sí? Y es esa simbiosis entre el ser y la arquitectura lo que permite entender la experiencia. Entonces la experiencia distraída es la que tenemos todos los días. Cuando salimos de la casa, nos vamos a la oficina, vamos al trabajo, cogemos el metro, el bus, el tren, lo repetimos todos los días. Y salvo que pase algo extraordinario, no miramos. Miramos pero no vemos, o vemos pero no miramos, no sé. Y la experiencia consciente es cuando ya uno, en cierta medida, llega a esa simbiosis que estoy hablando entre el ser y el espacio. Siguiente. Pongo ahí el libro del concepto de habitar de Norbert Schulz como referente. Entonces, el sujeto sensible, esta es una foto del Archivo General de la Nación que afortunadamente logré tomar a un señor solo en la plaza central. Siguiente. Vuelvo a la Alhambra de Granada, estar ahí. La experiencia no es estática, la experiencia es dinámica. Uno puede estar ahí quieto o estar ahí en movimiento, que eso es interesante y creo que se trató en algún momento hoy de la relación entre el movimiento y el tema general de la arquitectura. La permanencia, la secuencia. Yo nunca he ido al Museo Judío de Berlín de Libeskind, pero entiendo que el Museo Judío es un recorrido, es una secuencia, y es una secuencia obligada, porque básicamente es un túnel, es un tubo. Siguiente. La experiencia compartida. No toda la experiencia del sujeto es el estar solo. Hay muchas experiencias en que lo colectivo es muy importante.
Si uno está, por decir algo, nunca he estado en la Plaza de San Pedro en un evento, pues he estado en la Plaza de San Pedro, pero si uno está en un evento en la plaza, la experiencia no es solo la del espacio, sino como diríamos, la vibra, la energía que sale de lo colectivo, la experiencia compartida. El estadio de fútbol es una manera de asociarlo, pero la arquitectura ahí no cuenta. Siguiente. Las circunstancias que son extremadamente importantes. Es muy distinto, esta es la biblioteca de Belén aquí en su territorio, que la he fotografiado al mediodía y en la noche, y la experiencia es completamente distinta. En la noche adquiere un sentido poético extraordinario, extraordinario. Ahora creo que la han llenado de bobadas, pero esa entrada al espacio, ese reflejo de la luz en el agua, el atardecer, la luz, ese momento de la experiencia es único. Es como un atardecer en Bogotá. Bogotá tiene muchos defectos, pero tiene unos atardeceres maravillosos, ¿sí? Entonces, cuando uno siente la ciudad, cuando uno experimenta la ciudad en el atardecer, es una experiencia única. Siguiente. Esta foto la tomé en Florencia en un atardecer que duró 5 minutos y fue una experiencia sublime, realmente fue sublime, tan sublime que se me dañó la cámara. Se paralizó la cámara. Siguiente. Pongo ahí la carátula de mi libro al lado de un libro que comento en mi libro, que es La experiencia de la arquitectura de Rasmussen, pero el libro mío no se inspiró en Rasmussen, se inspiró en John Dewey, en El arte como experiencia de John Dewey, un filósofo pedagogo norteamericano. Y el libro del arte como experiencia para mí es un libro que tiene un contenido fantástico para entender el tema de la experiencia y sobre todo de la experiencia poética. Rasmussen se va mucho por lo perceptual y la experiencia de la arquitectura de la mira es a través del color, la textura, como las cualidades básicas del espacio. Yo me voy más por el tema del sujeto, por eso se llama espacio, cuerpo y sensibilidad. Siguiente, que entre otras tiene un capítulo de la experiencia de la música que lo metí de mico y que resultó que se leyó con mucho agrado. Pensar la arquitectura como el mundo por construir, ya entramos en el polo opuesto del comienzo, digamos, tratando de equilibrar la construcción conceptual del libro. Todo proyecto de arquitectura es un proyecto de futuro. Eso es importante, por chiquito que sea. Es algo que no existe, que va a existir. Entonces, es un proyecto de futuro. Pero aquí estamos hablando de una cosa un poquito más ambiciosa, que es el poder transformador de la arquitectura y la visión del futuro, aquello que el mundo puede llegar a ser. Eso es un tema bastante complejo. Siguiente. El proyecto de arquitectura se orienta a un futuro definido, llega a ser una visión de futuro. Pongo como caso mi maestro Soleri, pues yo trabajé con Paolo Soleri en Estados Unidos en los años 70, en el taller. Él está, en ese momento proponía un tema que se llamaba la arqueología. No lo voy a detallar, aunque tengo ya unas presentaciones mucho más detalladas de cuál era su idea de arquitectura y ecología. Siguiente. La ciudad ideal del Renacimiento, todo el discurso de la ciudad ideal, sobre lo cual hay libros enteros. Esta es la ciudad de Galibibiena, el original está en Urbino. Siguiente. La Vie radieuse de Le Corbusier, que es una visión de ciudad futura, que dejó sus huellas en la ciudad real. Este dibujo es un tomado de un libro en que aparece el dibujo original.
de una exposición fantástica fue la arquitectura del siglo XX que mostraron, yo la vi en México, que era increíblemente interesante. Siguiente. Un primer proyecto urbano de Soleri, Mesa City, 1958. Tocaría entrar en toda una discusión de por qué se le ocurrió a Soleri hacer esta especie de plataforma, una mesa artificial. La palabra mesa viene de acuerdo a esas formaciones del desierto. Siguiente. Ashgram, la tecnología, Plugin City, los 70s, hay un libro muy interesante que se llama Megaestructuras, pero hay otros libros que son los visionarios de la arquitectura. En fin, esto fue un movimiento de 60s, 70s muy fuerte. Siguiente. Y volvemos al punto de origen, a ver cómo hicimos el recorrido a través de esos 8 temas de manera muy sintética, que vuelvo a decir, en el libro aparecen un poquitico más desarrollados. Muchas gracias. Lo logramos. Sí. Arquitectura, o nos dejan muchas más preguntas, y eso es lo interesante del evento que se había planteado. Y quisiera traer a colación algunas ideas de las que se postularon aquí. Una de ellas es el proyecto dentro del binomio de la idea y la representación, que como decíamos esta mañana, hay que, para entenderlo, uno debería inclusive beber de otra fuente de conocimientos como la filosofía. Para mí ahí está Platón identificado. En medio de estos binomios que nos permitirían plantear, como ya lo hace el profesor Montañola y el profesor Alberto Saldarriaga, otros elementos que nos permitirían dar claridad desde este punto de vista. Dentro de esos binomios está el del espacio y el tiempo. Alberto plantea algo interesante cuando en el último libro que presenta nos habla de algo que yo he escrito aquí, la experiencia y el espacio que se pierden en la costumbre, que hace que añoremos aquello de cuya existencia somos conscientes solamente cuando no está. Es decir, esa nostalgia que experimentamos día a día cuando eso a lo que ya nos acostumbramos en nuestros recorridos por la ciudad empieza a generar vacíos en la medida en que los edificios van siendo literalmente aniquilados. El profesor Montañola planteaba un elemento con el cual coincido plenamente, y es que uno tiene que dialogar con el espacio y con el tiempo, y en la medida en que el arquitecto logre ese diálogo, logra concretar efectivamente el accionar correcto. Y eso me ponía a pensar en algunos elementos que tienen que ver con el determinismo. El determinismo podría ser la idea de ese progreso en el cual el futuro se presenta como lo ideal, pero en lo arquitectónico también corremos el riesgo de pensar que todo lo pasado fue mejor que lo que está en el presente o en el futuro. Y esa idea de museificar la ciudad tiene ese problema. Es decir, la arquitectura del pasado tiene que entrar en ese diálogo permanente con lo que hacemos en la actualidad para efectivamente propiciar inclusive su propia supervivencia. Y en ese sentido el profesor Montañola nos invita a efectivamente no imitar lo antiguo, ¿cierto?, a dialogar con lo antiguo, para que efectivamente no se falsee la idea de la arquitectura del presente. Y al final me parece que lo que podría ser una conclusión interesante de las intervenciones, y juntándolo o enlazándolo con lo que se planteaba en la mañana, está el hecho de que tal vez lo que necesita el arquitecto en su proceso de formación y en su ejercicio profesional, bebiendo de estas otras disciplinas, entendiendo como la interdisciplinariedad o la ausencia de las disciplinas, es el hecho de que la arquitectura debe dialogar con el tiempo y con el espacio. Y tal vez nos estamos concentrando a que dialogue con el espacio, pero sin tener una consideración temporal al respecto.
Teniendo en cuenta estos elementos que se plantean recogidos de las intervenciones de los dos profesores, entonces queda abierta la discusión y las preguntas que ustedes puedan tener. O simplemente podríamos ir sacando conclusiones. Estas son las mías. A mí me gustaría saber, a partir de la interacción con los otros expositores, cuál podría ser la conclusión de Alberto y del profesor Joseph. Que hay que contestar. A ver. No, yo quiero preguntas, pero a ver si se anima el público. Sí, claro, nada es importante. Tenemos ahora un problema que espero que aclare, es un problema cultural contemporáneo sobre el papel de la conceptualización en las escuelas de arquitectura. Uno no sabe si la conceptualización es un invitado permanente o debería estar siempre incluido en el asunto de la reflexión sobre el espacio. Entonces, cuando uno los oye tremendo cuerpo conceptual de sus posturas, de su trabajo, su trayectoria, no añora esos componentes fundamentales en las estructuras curriculares. Entonces, adolece la estructura de la arquitectura como escuela y como disciplina de ese componente que sopesa la realidad, o es que es un tema de moda y esto es absolutamente normal y pasa en Barcelona como puede pasar en la facultad de Sao Paulo o en La Habana. ¿Se da alguna reflexión respecto a eso en el tema de la estructura del currículo y del pensamiento de enseñar? Bueno, un poco. Vamos a ver. Sí. Yo creo que aquí pasan muchas cosas a la vez, ¿no? O sea, las escuelas de arquitectura están sometidas a muchas crisis y a la vez superpuestas. O sea que han cambiado los planes en Europa con lo Bolonia y másteres, y al final nadie sabe qué hay que hacer en los másteres, ni nadie sabe lo que hay que hacer. O sea que la crisis es muy compleja, este es el problema, ¿no? Por esto insistía yo que no se han dado cuenta las escuelas de arquitectura de que a partir del movimiento moderno la crítica de lo clásico, tradicional, estrictamente como algo que hay que seguir, ha sido algo muy complejo y muy fuerte, y han seguido más o menos con los currículums de historia, construcción, no sé qué, y ya nos arreglaremos. Pero claro, esto está en crisis. O sea, muchísimos profesores de historia de la arquitectura ahora en Barcelona, muchas universidades, muchas escuelas, no solamente la mía, pues me dicen, es que no, la gente no me hace ni caso cuando yo hablo de Le Corbusier, no hace ni caso. Pero no por contexto, ni no contexto, ni forma moderna, ni nada, sencillamente que no interesa. O sea, están preocupados por otras cosas. O sea, hay que pensar que la situación, televisión, internet, etcétera, cambia mucho, ¿no? Y se enseña como si no existiese el internet, como si no existiese el mundo virtual, como si los estudiantes estuviesen, por ejemplo, siempre en Barcelona. Todos los estudiantes ahora están en 25.000 países y van de aquí para allá. O sea que claro, hay una crisis cultural del espacio, ¿no?, que ni los sociólogos, ni los psicólogos, ni los filósofos saben bien qué contestar. Por esto decía el libro último del Sennett, es un ejemplo, uno de los mejores sociólogos del espacio,
que sabe de muchas cosas, que ha sabido del cuerpo, el hombre caído, el hombre tal, todo esto, y después todo el mundo está esperando qué dirá. Bueno, pues viene a decir lo que dirá es que no sabemos nada. Este último libro viene a decir que bueno, se ha intentado hacer un urbanismo Cerdá, Olmsted, Haussmann, pero sin tener ni idea bien de qué pasaría, ¿no? Y ha pasado muchas veces lo contrario de lo que estaba previsto. Pero tampoco sé por qué ha pasado lo contrario, ¿no? ¿Por qué ha pasado lo contrario? ¿No? ¿Por qué se ha utilizado al revés? ¿Por qué el Cerdá tal? Bueno, no lo sabemos, ¿no? O sea, claro, es muy poco estimulante la situación. Y no se atreve ni por un lado decir cuidado con la modernidad, y por otro lado se atreve a decir hay que seguir lo histórico. O sea, hay dudas fuertísimas. Sí que critica muchísimo el Corbusier, sí que critica muchísimo el urbanismo duro, ¿no? Y la falla del urbanismo de repetición de formas, bloques, etc. Esto está muy crítico, pero tampoco da alternativa. Y cuando dice lo que hay que hacer, pues claro, es muy infantil, ¿no? Hay que explicar a la gente que sepa hacer maquetas, ¿no? Bueno, pero esto ya lo hacemos aquí, ¿no? Hay que enseñar a la gente con maquetas y esto solucionará el problema de la ciudad. Tampoco lo sabe, porque tampoco es arquitecto y tampoco sabe cómo. O sea que el problema de la educación es de esto complicado. Entonces, decía que acaba de manera muy trágica, en el sentido de que acaba, después de cargarse Heidegger, todo esto, mucho, llega al final y entonces dice que defiende la ideología, defiende la cooperación, o sea, él ya está al día de muchas cosas que hemos hablado aquí. Pero al final hace una solución, ahí hace un epílogo trágico total, que le ha dado un ataque de apoplejía, que no se aguantaba de pie, que fue a Berlín a rehabilitación, que cada día se paseaba por la calle apoyándose en las paredes, y que nunca nadie le dijo nada. O sea, no recibió ninguna ayuda, ningún interés. Por lo tanto, claro, dice, por lo tanto, tienen razón los que dicen que el cosmopolitismo lleva a la indiferencia absoluta, ¿no? Cuando había dicho que no. Y claro, entonces, él defiende el cosmopolitismo y la interacción y cuidado con las identidades nacionales excesivas, y pues resulta que no te saludan por la calle. Entonces, claro, dice, pues me he llevado un disgusto. Y lo deja muy abierto. Sí que dice cosas, o sea, critica la falta de caridad social, la gran desprecio de las diferencias sociales, el hecho de que unos viven de otros, ¿no? Que unos pocos viven del negocio inmobiliario a costilla de lo mal que viven los otros. Esto sí que lo explica muy claro y dice que es mundial. Y también es duro, digo, entonces, de cara a que hay que educar a la gente, su mujer es la Saskia Sassen, que es bastante defensora de la Internet y de la multinacional, y la cosmopolitización, y lo global, que defiende bastante que lo global es positivo para la gente pobre, etcétera, ¿no? O sea que claro, estamos en tal confusión que yo por esto intento decir qué conceptos se aguantan, ¿no? O sea, que hay que hacer una enseñanza de resistencia. ¿Qué conceptos se aguantan? Más que currículums, ¿qué conceptos son los que han de mantenerse como árbol de la enseñanza de la arquitectura para que pase lo que pase, el arquitecto sirve de algo? O sea, que vaya en el lado mínimo, ¿no? Que es un poco la línea del Lebensmüller de decir, bueno, la civilización va para bien o va para mal, no lo sé, pero para que vaya para bien, que evite la guerra, que evite la destrucción de la naturaleza y que siga los consejos del Guedes, etcétera, de una graduación entre la naturaleza y la cosa que más segura, pues es ciertos conceptos que parecen que perviven. O sea, contra más dialoguemos bien con la naturaleza, la aprovechemos, mejor. Bueno, pues es algo. Pero entonces, ¿cómo haces un currículum con esto? O sea, un currículum de resistencia, ¿no? Bueno, pues sería interesante porque no se hace, ¿no? No se hace. O sea, decir, vamos a ver, el arquitecto está en tales presiones por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo, con crisis, con problemas, tal. Evidentemente, decía, o sea,
ha de saber construcción, ha de saber proyectar, ha de saber el criterio de evaluación de la habitabilidad de los espacios, etcétera, en un terreno global intercultural, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Y esto qué conceptos aguantan esto, ¿no? Para mí lo importante es esto, ¿no? Y esto ha llevado al CENET a decir que se había equivocado con el MUFOR, ha llevado al CENET a decir que el Smart City 0 de 0 y le iba a decir que, o sea, que por aquí no nos saldremos, pero que en cambio por defender el urbanismo clásico moderno tampoco nos defenderemos de bloques y torres, etcétera, que no es suficiente, ¿no? Y entonces cita Barcelona y Medellín como esperanzas posibles, ¿no? Por razones muy diversas. Por unos ayuntamientos más o menos colaborativos, como en Barcelona, ¿no? Ahora con el Montaner y la Ana Colau, etcétera, pues bueno, a él le han ayudado a él y le gusta esto, ¿no? Que no está muy seguro de cómo ir a parar, pero bueno, y después en Medellín pues cita que la gente progresa y que ha visto en edificios aquí cómo la gente está viviendo mejor, se internaliza mejor, se ha producido tal, y que él ha visto gente que ahora está en Australia o está no sé qué, que vienen de aquí, que él encuentra que esto es como un aire, o sea, un cosmopolitismo de Medellín, pero con una cierta energía positiva, digamos, ¿no? Y que él no es que defienda ni no defienda lo que pasa desde el punto de vista del urbanismo, pero que cree que claro, todo esto, que el resumen es que nadie sabe dónde vamos a ir a parar. Ahora, delante de la situación, yo creo que lo que no se puede es quedarse quieto, ¿no? Y decir, no vamos a hacer nada, no. Y seguir todo igual, tampoco. O sea, ni en las mafias, ¿no? Pues me hago mi pequeño grupito de 3 o 4 profesores, me pongo aquí, voy tirando y no dejo que nadie meta la nariz dentro. O sea, los núcleos cerrados de 4 amigos que van haciendo. Tampoco creo que es la solución, porque en este momento lo que hace falta es el contrario. O sea, yo creo que lo que hace falta es lo que hacen los jóvenes profesores modernos, ¿no? Que es que están al día de todo lo que pasa, viajan mucho, tienen una red de referencias y una red de acción, de gestión intelectual bastante fiel, o sea que son fieles, pero no es una mafia, es muy diferente. Quiero decir, yo voy con este, con el otro, formamos una sociedad aquí, voy a estos congresos, entonces hay una red de gente, muchas veces de diferentes disciplinas, que apoyan mucho no se fían de una sola institución o de un solo país, ahora ya la gente, no, ni de una sola acreditación, se acreditan de 3 maneras, van a 3 universidades, para esto, todo esto me suena mucho a resistencia, ¿no? O resiliencia, vamos a resistir. Pues claro, para resistir no te fíes mucho de Barcelona, no te fíes tampoco te fíes de Sudamérica, tampoco. Entonces van aquí, o sea, van teniendo enlaces, ¿no? Es como una persona que está insegura, va tirando anclas y va tirando enlaces. Son redes internacionales que permiten el moverse, porque entonces te vas a Petersburg, tienes aquel que has hecho investigación en Petersburg y él te ayuda no sé qué, tú le ayudas cuando viene a Barcelona. Eso es importantísimo ahora, el intercambio. Por lo tanto, claro, es una nueva lealtad, una nueva identidad. Entonces, esta identidad que es global, sí, es local también, ¿no? O sea, las dos cosas. Porque la red del ruso respeta mucho la libertad rusa, aunque sea una amiga de Rusia, el otro es catalán, el otro es francés, se ayudan, cada cual respeta la identidad del otro, pero también establecen puntos comunes para hacer trabajos comunes. Que esto es otra cuestión que también se recomienda tanto a los profesionales como a los investigadores de las universidades. Está todo el mundo haciendo proyectos en grupo. Dentro de la profesión y hay alianzas constantes y variables, ¿no? No hay instituciones fijas, tal. Claro, la universidad, ¿cómo juega con esto? O sea,
casi hay que enseñar a colaborar, enseñar a trabajar en equipo, que aquí he visto que trabajáis muy bien, los grupos de proyectos, gente que trabaja en una semana, hace un trabajo enorme y son gente de diferente cultura y diferente tal, y da gusto lo bien que trabajan, o sea, la ilusión de trabajar. Y yo en Barcelona se pelean la mitad, aquello, tal. Noto buen ambiente, esto es muy importante. O sea, educar la capacidad de obertura, de miras, la colaboración, el respetar las ideas de los otros, o sea, una estructura colaborativa democrática que recomienda Senet y que también creo que es parte de concepto importante de las escuelas de arquitectura. Ahora, la estructura del currículum, yo creo que los talleres, aquello que dicen, han de sintetizar todas las cosas, y claro, pero si no hay cosas a sintetizar, tampoco sintetizan muchas cosas. O sea, los talleres han de ser capaces de fomentar la capacidad poética de cada estudiante, que son muy diferentes, es igual de todos. Esto en Barcelona, según algunos profesores lo hacen, otros no. Si es un grupo de 20 o de 30, pues los 20 de 30 son poetas diferentes, pero hay que ayudar a los 20. O sea, se ha de saber cada uno su capacidad que tiene. Entre ellos han de intercambiar. O sea, a nivel de capacidad de proyectar, de imaginar, de llevar el carnet famoso de trabajo, de dibujar bien, de compaginar el dibujo con el computer, etcétera. Todo esto son cosas que es importante en los talleres de proyectos, pero es importante en la escuela en general. Ahora, después han de conseguir lo que decíamos, proyecto e historia, convergencia de alguna manera entre cultura e innovación, y convergencia entre construcción como un hecho individual y construcción como un hecho cultural. O sea, la construcción no solo es el resultado de un objeto individual, sino también de una cultura. Esto necesita ayuda de fuera del taller, ¿no? O sea que es evidente que ha de haber composición e historia. El currículum, sí, pero hay que ver cómo esto se interacciona con el taller. O el taller tiene un ejercicio que obliga al contexto, y por eso dice, esto es el contexto. No es que sea una manía esto del contexto, es un puesto de moda y se acaba, ¿no? Porque yo no sigo exactamente ni Norbert Schulz, ni Heidegger, ni no es exactamente esto. La visión nueva es, el tumor está en el pulmón, pero tiene metástasis por todos los sitios. Y el problema es curar la metástasis, no sirve de nada curar el tumor. O sea que la arquitectura, la relación con el contexto no es que esto con el inmediato, es la relación múltiple entre los objetos y los contextos a un nivel interactivo, dialógico y de red, etcétera, y que se extiende, ¿no? Y que puede ser que la repetición de algo puede ser positivo o puede ser muy negativo. O sea, hay que ver cómo se adapta los objetos con la realidad contextual histórico-geográfica. La idea del maestro el Rogelio Salmona, que cada edificio es una relación entre geografía e historia, ¿no? Entre todo el territorio y la historia cultural. El puente es el edificio concreto, es la construcción concreta. Pero no es el contexto inmediato, estás hablando de otra cosa, estás hablando de llegar a dialogar entre los aspectos geográficos y los aspectos históricos. Que este diálogo es la poética, precisamente, o sea, no hay ningún inconveniente, por un lado. Y por el otro lado, el edificio tiene que dialogar ecológicamente, etcétera, con el otro. O sea que es una relación contextual muy múltiple, no es muy definida, sino es múltiple. Y el modelo mejor salió en el New Yorker hace poco, que el New Yorker es muy importante y muy sabio, y se aprende mucho. Escribía el Mumford siempre, el New Yorker, y ahora escribe gente que casi dice lo mismo que el Mumford. Han encontrado que los músculos de estos moluscos, los moluscos, se han desarrollado en el lago Michigan de una manera brutal, porque han venido de Rusia, y entonces han invadido todo el lago. Y entonces, a partir de aquí, que es lo mismo que hizo Piaget en los años 60, han descubierto que algo debe pasar para que los músculos en el lago Michigan crezcan tanto y no en Rusia, que los mismos no crecían, ¿no?
Y ahora aquí, y este caso, el estudio de esto, que es el mismo tema del Piaget, es el que ha llevado a los médicos a decir lo importante es las metástasis, ¿no? O sea, a partir de aquí los médicos han hecho el cambio de que el tumor es lo de menos. Porque entonces el ecólogo, cuando le preguntas por qué aquí se desarrollan más, nunca hay una respuesta directa. O sea, hay que aprender a los arquitectos que no hay respuesta directa. Resulta que puede ser muchas cosas que hacen que el músculo no es una causa y efecto, es una cosa holística. No lo saben. Y tampoco sabemos por qué en la ciudad pasa una serie de cosas, porque la relación es de tipo holístico. Pero esto no quiere decir que no se puede investigar, y esto no quiere decir que hemos de enseñar a trabajar los problemas patológicos a este nivel. O sea, hay que enseñar, igual que en medicina, ya no se enseña el tumor, sino la metástasis. O sea, es el diálogo entre el cáncer y el cuerpo lo que es importante. No el cáncer solo o el cuerpo solo. Es por qué pasa. O sea, aquí sería por qué hay problemas de uso o de tráfico, lo que etcétera, entre esto y esto, o por qué los edificios estos se adaptan menos, el contexto no. Hay que saber el porqué de la falta de diálogo. No el edificio aislado ni el contexto aislado, sino la interacción. O sea, más que de contexto, valería de interacción entre organismo y medio, o entre esto. Esto yo creo que enseñarlo en este momento en las escuelas, en los talleres, y entonces mediante la historia ha de ayudar y la construcción ha de ayudar. Ahora os daré un ejemplo positivo de un máster en Alicante, que a mí me pareció muy bien, les estoy animando a que hagan el doctorado. La escuela de Alicante es muy pequeña, es politécnica, es una escuela que hay, ellos lo llaman departamento de arquitectura de departamento, dentro de una escuela politécnica hay ingenieros, hay mucha gente, muy pequeño pero muy joven, y como no tienen viejos catedráticos, pues va mucho mejor. Y de repente me dice, tienes que mirar el máster, miro el máster, entonces hace proyecto final de carrera. Primero, los proyectos de final de carrera, en Barcelona todos son proyectos súper clásicos, tal, todas las secciones, todo igual, lo mismo, escuelas, tal, 20.000 escuelas, 20.000 tal. Allá no, hay uno que es agrícola, el otro que es un proyecto de tipo simulación digital, etcétera. O sea, no son proyectos que está todo en todos los proyectos, ¿no? Son proyectos que se especializan, proyectos de final de carrera, que hay algunos que son muy buenos en construcción, los otros no son tan buenos en construcción, son más buenos en participación social, en una simulación de participación, etc. O sea, hay una cierta libertad, no son fijos, ¿no? En los proyectos final de carrera del máster habilitante español. Y entonces veo que es construcción, historia, tal. Y veo un entusiasmo estupendo y veo que caramba, estupendo. Aquí está, que no pasa en Barcelona de Madrid. Aquí están los de proyectos, aquí hay la construcción, aquí hay la historia, y todos están amigos y vean, digo, aquí pasa algo. Digo, ¿pero cómo os lo hacéis? Dice, están ahí los estudiantes encantados. Dice, oh, ¿sabes qué hacemos? Hacemos clases de historia y clases de construcción, y a cada estudiante le damos un ejercicio diferente en función de su proyecto. O sea, el de construcción enseña construcción, han hecho ya primero y segundo de construcción, pero al elevar este nivel de construcción a nivel de final de carrera, el de construcción piensa, ¿tú qué proyecto haces? Proyecto agrícola, muy bien, estudia este problema de estructuras en alambre, no sé qué, no sé cuántos, como ejercicio. Al otro, ¿tú qué haces? Hago un proyecto de construcción pesada, no un puente. Muy bien, pues estudia la estructura de esto. A cada diferente el proyecto, ¿no? Cosa que es dificilísimo. Los profesores de construcción tienen la obsesión, el mismo ejercicio, y de historia igual, el mismo. No, ¿por qué? Vamos a ver. O sea, se puede aprender la misma construcción con un tipo de ejercicio, otro. Es cuestión de exigir una calidad, pero ejercicio diferente. O sea que han conseguido que el proyecto final de la carrera sume lo histórico, lo constructivo, etcétera, porque es específico, ¿no? Porque es de un contexto específico, con una dialogía específica y con una característica específica. Y entonces, lo que fue muy interesante también, porque yo iba con otros profesores más clásicos, que es a ver si vamos a fastidiar el sistema, a ver si conseguimos que esto no puede ser, que salga también, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, usted hace este proyecto, entonces le dijeron a una chica, dice, entonces usted es un arquitecto que lo que ha hecho es alambres de agrícola, ¿no? Aquí no ha hecho lo que hay que hacer todo el mundo, que es una torre, una estructura, no sé qué, que es obligatorio para todos, ¿no? Y la chica dice, no,
yo aprendí con este ejercicio ser arquitecto mucho más que toda la carrera. Y después lo puedo hacer todo ahora. Lo dejo planchado. Precisamente porque he hecho también este ejercicio especializado, ahora yo sé lo que sé arquitecto, y no piense usted, ahora puede hacer todo lo que usted dice que no puede hacer, no es verdad, ahora lo puede hacer mucho mejor que si lo hubiese hecho todo. O sea, la respuesta fue fantástica, lo dejó planchado. Dice, hombre, pues ya está. O sea, que no es verdad que no es posible, ¿no? No es una contextualización de aprender a adaptarse al contexto, es mucho más sutil, ¿no? Es hacer proyectos holísticos entre construcción, historia y proyecto, pero no necesariamente que sean holísticos, quiere decir que sean universales y que sean la continuación de lo que siempre se ha hecho, ¿no? O sea, puede ser innovar una manera de sintetizar, muchas maneras de sintetizar, todas capaces de sincronizar proyecto, historia y contexto, pero no de hacer lo mismo. O sea que el problema vería, que lo que decía aquella profesora ayer, el problema vería. Entonces, como el problema es diferente, uno es un problema de hacer participar a la gente del proyecto, otro es el problema de diseñar unos instrumentos vegetales, arquitecturas para la vegetación, otro como los problemas son diferentes, otro puede ser un paisaje cultural, etcétera. Como son diferentes, la síntesis puede ser muy buena, del mismo nivel, de gran nivel académico e internacional, pero diferente. Pero esto obliga a la historia y a construcción a ayudar. O sea, de ayudar a hacer esto. Porque si se ponen trozudos los otros departamentos, urbanismo tal, que todo el mundo ha de saber lo mismo y que todo el mundo ha de saber lo mismo, todo el mundo ha de saber lo mismo, esto no es posible. Y en cambio, es curioso, se puede. ¿Y sabes lo que disfrutan ahora los de historia y de construcción en Alicante? Son los primeros que disfrutan, porque nadie les hacía caso. O sea que dicen, bueno, hacer el proyecto y después no voy a la clase de historia. Ahora todos van a la clase de historia. Para cada cual hacer una cosa diferente. Pero van todos, es muy curioso el efecto, ¿no? Es decir, todos van a la clase de historia, porque yo haré esto, el otro hará otro, pero todos les interesa saber lo que hace el otro también. Y saben que el ejercicio es diferente porque tienen un problema diferente. Pero como el profesor de historia disfruta mucho más que antes, porque antes hacía un ejercicio, qué aburrido, ¿no? Y resulta que el ejercicio de historia, para el que hace esto de rehabilitación, es sobre un tema concreto, para el otro concreto. O sea, yo creo que esto es un modelo que demuestra, pero claro, profesores jóvenes, ¿no? Cultos, muy preparados, muy entusiastas, nada de catedráticos de 60 o 70, ¿no? Esto, en Alicante, estos tienen 40, 45, ¿no? Y es una escuela joven. Entonces, es curioso cómo han podido reaccionar, ¿entiendes? Porque si no reaccionan, no, lo mío, yo han de saber todo lo mío. Bueno, ¿qué es todo lo tuyo, no? Aquí nadie sabe todo lo tuyo. El de proyectos admite diferenciación entre los problemas de proyectos. Y esto se puede ir extendiendo por toda la carrera, pero otra cosa es que lo básico tiene algo básico que no tienes que perdonar. Bueno, claro, ha de saber dibujar o ha de saber perspectiva, no sé qué. Hay ciertas cosas que a lo mejor será como pasa con los niños, pero hay ciertas cosas que diré, bueno, esto es a saber. Pero después hay muchas cosas que podrían ir por esta vía, ¿no? Que la diversificación, como rizoma, ¿no? La diversificación dentro de las mismas disciplinas da ánimos a la historia de decir, ahora sí que me harán caso, ¿no? No explica a todos el Corbusier, pues es igual. Pues uno le explica a uno que le interesa para el proyecto, y el otro le explica el otro, y resulta que la gente disfruta, el proyecto sale mucho mejor, porque no sale igual a todos, o sea, sale asimétrico, y los otros disfrutan. O sea, para mí, ir hacia este tipo de modelo curricular de decir, sí, sintetiza el proyecto, sintetiza, pero no sintetiza lo mismo para todo el mundo, ni de la misma manera. Esto ayuda también a lo poético, ayuda a la relación con el diálogo con lo cultural, y ayuda también a saber la relación entre los objetos, porque claro, uno relaciona los objetos en un barrio a través de la vivienda social, el otro a partir de las estructuras constructivas y el otro a partir del espacio público y tal. Bueno, no pasa nada. No podemos ser enciclopédicos Leonardo da Vinci. O sea, esto de pensarte que los nuevos arquitectos, ¿no?, tendrán la misma formación clásica que nosotros, no puede ser. Y se han jubilado todos los catedráticos en Barcelona. Entonces todos los que vienen, claro, te das cuenta que no pueden.
saber como Elías Torres o como yo o como Fiñón, no pueden saber, porque no se podrán a leer cosas que ya ni existen, es mucho más difícil, tendrán otra cultura, ¿no? Tendrán otra cultura. ¿Y por qué? Porque hay el internet, hay las redes estas, y se forman unas redes para saber lo que han de saber y resistir, pero la red una no es la misma de la red otra, esto está cambiando muy rápidamente. La movilidad aumenta, ¿no? Entonces, claro, te encuentras, ya digo, todos están en Ámsterdam, o todos están en Copenhague, o están en otro sitio, lo cual después es muy complejo para cuando vuelven o no vuelven, etc. O sea, y ves que lo importante es que hagan una buena síntesis entre los conocimientos que tienen, pero no necesariamente todos han de tener los mismos, esto es lo que quiero decir. La síntesis ha de ser alta en todos. Todos han de tener construcción. Esto quedó muy claro en Alicante, porque decían, no, oiga, todos han de saber construcción, todos han de saber historia, todos han de saber proyectar. Ahora, quizá no la misma historia, la misma construcción, la misma tal. En función de unas ciertas tendencias individuales puede ser diferente. Ahora, han de ser después capaces de dialogar uno con el otro, porque todos son buenos arquitectos, pueden dialogar. O sea, un poco se va hacia aquí sin perder un primer curso, segundo curso, que haga unas bases de tipo de habilidades generales. El problema ha sido que estas habilidades se han ido poniendo de manera monológica. ¿Entiendes? O sea, todos han de saber esto, más y más y más y más. Claro, esto es el error. Porque que al principio haya un primer nivel en que todos sepan una cosa básica, perspectivas o geometría básica o el ordenador básico, bueno, pues claro, ya sé, para que puedan entre ellos hablar también, si no pueden ni hablar. Pero una vez tienen lo básico, ¿qué pasa? Es que la cosa es muy difícil ahora, ¿no? Saber historia, saber construcción, filosofía, no sé qué, psicología, tal, una cosa tremenda, o sea, imposible, ¿no? Entonces, en Madrid, al final, tesis doctorales, pues por ejemplo, la tesis doctoral es un modelo de energía ecológica, ¿no? Iluminación. Un modelo increíble, buenísimo, el mejor del mundo seguramente, ¿no? Tesis doctoral sobre iluminación. Pues claro, aquella persona, ahora le digo, muy bien, ahora tienes que hacer 3 clases de historia de arquitectura. Está hecho un enorme esfuerzo, es un gran especialista en iluminación, se ha leído todo, ha viajado por toda Europa, está en todos los congresos del tema y será una tesis muy buena sobre cómo iluminación en los espacios de arquitectura y mejora de los proyectos para iluminar mejor, etcétera, ¿no? Todo a un nivel súper. Pero no le pidas entonces a este que esté en este problema que habrá de ser experto en filosofía de la forma, historia del arte, claro, imposible. Esto en cambio hay otro que lo tiene, claro, entonces yo cuando estoy me divierto mucho porque yo tengo media hora de esto, media hora de otro que hace historia del arte, no sé qué y tal. Y claro, están en Madrid en un pequeño programa de doctorado y también les pasa igual, no encuentran a nadie que sepa de todo, Y claro, el que llega alto es porque tiene profesores en París o en Alemania, donde sé que le ha ayudado. Yo tengo la ventaja que los puedo ayudar a todos porque me lo miro como en el origen del proceso para llegar a donde llegan. Entonces, puedo conectar una síntesis con la otra, ¿no? Pero esto, bueno, esto ha de ser gente que haga investigación. O sea, puede decir, sí, tú aquí te falta esto, este libro y tal, lo otro, ¿no? Claro, encantadísimo, media hora ya tiene la tesis hecha, ¿no? Y en cambio, de otra manera, le cuesta 4 años. Pero esto es porque yo puedo, en cada síntesis puedo aportar cosas. Pero muchas veces que ves que el profesor aporta en esta, pero el otro no. Claro, los profesores sí que tendrían que ser capaces de ayudar a más que no el uno, ¿no? Pero esto quiere decir, pues, más formación para los profesores, etcétera. Pero para un investigador que llega a máster, etcétera, o a alguna tesis, ahora es imposible pedirles más, ¿no? Pedirles que además de ser buenos en un problema, sepan buenos en todos los problemas. No hay manera. Pero ya digo, yo confío en esta chica de Alicante joven, fue buenísima, ¿no? Es decir, no, lo importante es que he hecho un buen trabajo de proyecto final de la carrera, que sea sobre agrícola o no, esto es lo de menos. Lo importante es que estaba bien sintetizado. Y ahora me veo capaz de hacer todo lo que hacen los otros. Digo, chapó, fantástico. Porque yo estoy seguro de lo que es ser arquitectura, no por lo agrícola, sino por la síntesis del ejercicio, entre historia, construcción, tal. Muy bien,
muy fina la chica esta, ¿no? Y digo, con esto ya me fío, esta ya la pongo en un taller inmediatamente. Muy bien, porque y él lo dijo como un descubrimiento, no lo dijo como que lo decía para quedar bien, ¿no? Esto era un juicio entre universidades, era una acreditación importante. Lo dijo porque realmente estaba convencida de que el sistema, y todas estaban entusiasmadas con el sistema. Porque claro, habían sufrido el otro sistema de que todo va como una máquina militar, ¿no? Y que hay que saber todo, y todo. Entonces, cuando te pones con ese sistema, los arquitectos, uy, en realidad, qué tranquilidad, ¿no? O sea, me ayudan a hacer mi proyecto, ¿no? No hacer el proyecto del profesor. Y el profesor se lleva la sorpresa de que él pensaba que si tenía que pedir elementos finitos a todos, porque a mí lo que me interesa son los elementos finitos y cálculo elementos finitos. Venga, a todos. Si no, pierdo fuerza política, no sé qué. Y ahora se da cuenta de que si uno hace elementos finitos, otro alambres agrícolas y el otro hace tensiones de estructuras de hierro, no, tampoco pasa nada. Él sigue disfrutando porque tiene gente mucho más a favor. Y no pasa nada, no se hunde su conocimiento por esto. Esto quiere decir que la lucha global local obliga a aflojar a todos, ¿no? Los excesivamente globales han de aflojar y los locales se han de internacionalizar, ¿no? O sea, los dos han de hacer el esfuerzo. O hablando en cultura, las culturas predominantes han de ser muy tolerantes con las culturas menos predominantes y las culturas poco predominantes se han de poner al día, sin perder su identidad, ¿no? Sin perder su identidad, las menos globales, ¿no? Pero también no pueden quedarse las culturas locales toda la vida con lo local y nada más. Hay que intentar ponerse las pilas también, o sea, para poder sintetizar bien lo que pasa, ¿no? Porque si no... Ahora, yo creo que las escuelas pequeñas lo harán más deprisa, las escuelas grandes como Madrid y Barcelona les costará muchísimo, porque han pasado de un reino de Caifás, de grandes emperadores, de los grandes Buigas, tal, yo, tal, Moisés Gallego, desaparece. Entonces, claro, ahora se están peleando todos los jóvenes, se están peleando porque todos quieren subir, entonces juegan a político, hago la pelota para subir y esto es fatal, ¿no? Hago ver qué tal, y entonces acreditación rápida en todas las revistas, pago 20 webs y la web de la SIANS y no sé qué, todo esto es pura corrupción. Pero claro, como hay, venga, entonces al final acaba que más que un arquitecto es un periodista y se afloja. Y él mismo se desanima, no sé, que hay de todo, ¿no? Hay de muy buenos, hay de estupendos y hay de... Pero, claro, el máster que en este momento en Barcelona, pues no va nadie, no va gente. Porque está... Y el único máster que va gente es el del BRU, que es de chinos, en inglés. Chinos en inglés, 300.000 chinos que van a querer hacer... ¿Entiendes? Chinos en inglés. Esto un éxito enorme. Y en cambio, el máster de siempre entre profesores de proyectos, pues claro, como se pierde este hilo, ¿no? Se pierde el hilo fuerte, los conceptos animadores interdisciplinar, si se pierde, esto cuesta mucho porque los que vienen no pierden el hilo, ¿no? Que evidentemente el currículo es importante, que la escuela se ha de formar de manera que se vea claro cuál es esto, ¿no? Y si hay un máster, no puede ser que un máster sea de gestión de proyecto, ¿no? Esto no es un máster de gestión de proyecto. Ahí, claro, en Madrid ponen modelo avanzado moderno del Soriano. Bueno, porque todo el mundo sabía cómo es el Soriano, pues avanzado moderno. Hay más gente, pero tampoco es suficiente. Porque avanzado moderno solo de Soriano tampoco es suficiente. Ahora dijesen avanzado moderno con Fernández Galiano, Campo y no sé qué. Oye, bueno, entonces sí, pero estos ya se están yendo rápidamente. Entonces, claro, ¿a quién pones para hacer un máster de proyecto de enseñanza, proyectos de proyectos? Hay que inventar algo, hay que hacerlo algo, pero por eso decir, no hace falta. Si en Alicante lo resuelven, lo que hacen es diversificarse el profesor. O sea, el profesor ayuda a muchos campos simultáneos y ya está. O sea, no hace falta inventar 25.000 cosas. Pero claro, hay que hacer algo en los cuales la gente de diferentes departamentos trabaje a gusto y con amabilidad, sin chafarse uno al otro, porque claro,
En este momento es fatal, cuando urbanismo contra proyectos, proyectos contra construcción, construcción contra inspección gráfica. En Barcelona es una guerra civil, entonces no se hace nada, ¿no? Es importante el currículum, ¿por qué se pelean? Porque no está claro el currículum. Si estuviese claro, que es el papel de la representación gráfica de la Escuela de Arquitectura, no, estaría encantado la representación gráfica. Si se viese que el departamento de proyecto dice qué bien, qué interesante es la representación gráfica. No, que va, el departamento de proyectos de Barcelona dice qué desgraciados y absurdos que es toda esta gente, ¿no? Pues entonces, claro, esto crea entonces están ofendidos. Entonces atacan al departamento de proyectos cada vez que quieren. Y entonces el estudiante resulta que la representación está contra el proyecto, cosa que es completamente absurda, ¿no? Lo que habría que hacer es un taller de proyectos que cada proyecto se le enseñe una representación diferente en función del proyecto que haga, ¿no? Oh, qué horror. Bueno, porque no es horror, es normal, que es lo que hacen todos los arquitectos usualmente. Todos los arquitectos, cuando hay un problema, cambian de sistema de representación en este momento. Hay 200 sistemas de representación. Entonces, o sea que la situación no es tan diferente aquí que en otro sitio. Es muy parecido en todos los sitios, ¿eh? Y no hay que pensar que esto se arreglará en 3 días. Pero tampoco que no tiene arreglo, ¿no? O sea que la dificultad o el cierto dificultad que se ve en las escuelas de hacer currículums potentes no es una insuperable, pero hay que tener muy en cuenta la cultura del estudiante, ¿no? O sea que estamos en otro mundo diferente, ¿eh? No en un mundo que todos conocen a Le Corbusier o un mundo que todos conocen a Bernini. No. Esto ya ha pasado en la historia, ahora es otra cosa. Y no se puede volver atrás exactamente, ¿no? ¿Y quiere decir que no hay que conocer a Le Corbusier? Sí, claro, hay que colocarlo. ¿De qué sirve Le Corbusier? Que nos ayuda, y a uno ayudará más que ayudará menos, pero quiero decirte que hay que hacer líneas de resistencia de lo más esencial y que lo superfluo no ocupe sitio, porque no hay tanta cosa ahora que yo veo que es imposible. Cuando con la cuestión de las redes y de los libros y de si los dejas sueltos es un desastre. O sea, coge todo lo que haya en la red de tal, nada. Esto pasa igual con los de doctorado. O sea, hay que enseñar a coger la información en la red, ¿no? ¿Qué quieres encontrar? No sé, educación y arquitectura, ¿eh? Entonces empieza a andar en la red, desastre, no saben nada. Yo digo, mira, ves por aquí, en 5 minutos lo sabe todo. Pero yo lo sé, porque yo sé cómo está la estructura de conocimiento de educación y arquitectura y cómo están las redes, cómo está esto. Entonces yo puedo decir, entra por aquí y se encuentra enseguida, ¿no? Yo puedo decir los 3 o 4 libros más importantes de enseñanza de arquitectura. Hay un señor fantástico en Inglaterra, hay un señor húngaro, polaco, no sé qué. En 2 o 3 libros te enteras de toda la historia de la arquitectura de Bauhaus Salada, de la enseñanza, perfecto, ¿no? Pero claro, el estudiante de doctorado, si no se lo dices, ¿cómo adivina que es aquest y este, no? Que hay un libro estupendo sobre las escuelas de arquitectura y que es un señor egipcio que está en Inglaterra, el otro tal, o sea, cosas muy exóticas todo, que no, tú piensas que has de ir por la vía de siempre, de decir, a ver, libros sobre la Bauhaus tal, y no te sale esto. O sea, has de encontrar, encontrar el conocimiento en la web es muy diferente que el clásico, ¿no? Ni bibliotecas, ni catálogos, ni nada. O sea, pero esto se aprende también. Entonces, yo ahora tenía estudiantes que van más rápidos que yo, me lo encuentran, y dicen, encuéntrame esto, pum, me lo encuentran, ¿no? Pero claro, son estudiantes, sí, estudiantes que ya han aprendido a trabajar para conocer la web, para saber cómo se encuentra el buen conocimiento en la web. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Montañola. Se nos está ya acabando el tiempo de permanencia aquí en la sala, y entonces quisiera pues una última apreciación de Alberto. Pues yo creo que con lo que ha dicho Joseph da para pensar muchísimo. Pero hay una cosa interesante, y es que salir de los esquemas tradicionales es muy difícil. Pero cuando alguien sale, demuestra que sí se puede. ¿Sí? Ese ejercicio de
Alguna vez en los locos desvaríos que hemos tenido a lo largo de los años, pensábamos que el currículum de arquitectura debía tener una sola asignatura, que se llamara arquitectura, ¿sí? Y que todo se conjugara en torno al proyecto. Obviamente eso no se admite porque hay unos estatutos, en fin, pero la lógica en la universidad donde yo trabajo se intentó hacer un modelo con el taller de proyectos que era que se tenía el profesor de proyecto, un profesor de teoría y un profesor de técnica asociados a ese taller. Era interesante, pero obviamente no daba cuenta de todo. Pero la idea era que ese proyecto tuviera un apoyo técnico particular y un apoyo conceptual particular. Pero no se lograba el nivel de diferenciación de que has estado hablando, ¿sí? Pero cuando uno piensa que sí hay maneras de, dentro de unas estructuras relativamente convencionales, poder hacer innovación, eso me parece fundamental y me parece que lo que has mencionado me parece extraordinario y despierta mucho interés. Muchas gracias, Alberto. Y pues ya para finalizar, después de todo un día de una magnífica experiencia, escuchando diferentes conceptualizaciones y posiciones al respecto, uno podría concluir, entre otras cosas, que efectivamente es necesario que se conceptualice en los talleres de arquitectura, en la formación en general de la arquitectura, pero con esta premisa: las teorías y los conceptos son dinámicas en el tiempo, es decir, no son simplemente congeladas. ¿Por qué? Sencillamente porque irrumpen y luego entran en crisis porque son construcciones humanas, son intentos de explicación de ciertos aconteceres del ser humano como ser social. Y en ese sentido los conceptos son simplemente eso. Y hay que entender que perduran durante un tiempo definido cuando ya dejan de tener sentido y se encuentran otras explicaciones posibles. El problema está cuando un concepto se trata de perpetuarse casi que a la fuerza y se convierte en un dogma. E infortunadamente esa es una característica de la que se ha impuesto en la arquitectura. Ya obviamente esas crisis de los relatos se han replanteado desde la historia de la filosofía, de la historia del arte, a través de Arthur Danto, en la filosofía Lyotard, que hace una crítica a los metarrelatos, etcétera, etcétera. Yo creo que el gran sentido y el gran mensaje que podríamos derivar de estas muy interesantes intervenciones está en el hecho de que hay que enseñarle al estudiante a partir de algunos conceptos predeterminados, pero para que empiece a construir sus propias realidades y sus propios intentos de explicación. Es la única forma en que podremos enseñarle a enfrentarse a la vida, a una vida con unas circunstancias muy distintas a las que nos tocaron a nosotros como formadores. Bueno, yo quisiera pues agradecer obviamente pues al profesor Joseph Montañola, a Alberto Saldarriaga, a Carlos Niño, a Pedro Torres, a Juan David Chávez, a Diego González, porque sin ellos habría sido imposible establecer una jornada que como esta, a pesar de que fue muy larga y efectivamente todos estamos cansados, fue supremamente productiva para quienes inclusive permanecieron hasta el final, pero inclusive para quienes estuvieron parcialmente en ella. Entonces yo les pido pues un aplauso para todos ellos y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, muy amables.